Fisiopatología de los músculos de la masticación. Curso, Fisiología General del Sistema Estomatognático. Docente, Magíster Ednat Yangali Gamarra. Los integrantes son Jordan, Jocelyn, Ángela, Vito y mi persona. A continuación, presentaremos los músculos. Aquí voy a compartirles características generales del músculo masticación. Este músculo se caracteriza por ser corto, grueso, también tiene forma rectangular y se va a extender desde el arco cigomático hasta la rama de la mandíbula. El músculo tiene dos fascículos, que es el superficial y el profundo. Se va a originar en la apófisis cigomática del maxilar y se va a insertar en el ángulo y mitad inferior de la superficie lateral de la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula y también participa en protrusión. Asimismo, también va a realizar contracción isotónica, a diferencia de otros músculos, y va a estar irrigado por el ramo maceterino del nervio mandibular, del nervio trigémino, y va a estar inervado por el nervio macetero. Que es el músculo temporal. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de este músculo. Vamos a ver su origen, su inserción, su función, su inervación y su irrigación. Entonces, a ver, atentos por favor para explicar. Primero, ¿qué es este músculo? El músculo temporal, como les mencioné hace un momento, es un músculo que pertenece a los músculos de la masticación. Este músculo, como vemos, es el más grande dentro de los músculos de la masticación, ¿no? Asimismo, este músculo, como visualizamos también, tiene una forma de abanico. Ya, tiene una forma de abanico. Ahora, este músculo se va a dividir en tres partes muy importantes. Una de ellas, que está en esta parte de aquí, esta es la parte anterior. La parte que está aquí, esta es la parte media. Y la parte de aquí, esta es la parte posterior. Ya, todas estas fibras musculares van a ayudar a la función que desempeña nuestro músculo, ¿no? Ahora, veamos primero el origen de este músculo. El origen de este músculo se va a dar en la parte superior del hueso temporal, en toda la línea superior del hueso temporal. Y como vemos, todas las fibras musculares se dirigen hacia el borde inferior, hacia abajo, ¿no? Todas las fibras musculares vienen hacia abajo. Entonces, esta se van a insertar en lo que es en la apófisis coronoides, ¿ya? La apófisis coronoides, que la vemos aquí, de la rama de la mandíbula. Ahora, las funciones de este músculo. Cumple dos funciones muy importantes. Bueno, una función muy importante y la siguiente apoya en esa función. La primera función es que cumple la elevación, ¿ya? Esto va a cumplir la elevación de la mandíbula. La elevación, o también la conocemos como cierre de la mandíbula, ¿no? Y otro va a apoyar en la función de la retrucción de la mandíbula, ¿no? Otra función muy importante es que apoya también en la retrucción de la mandíbula. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la irrigación, ¿ya? Primero vamos a ver lo que es la inervación. Este músculo está inervado por el nervio temporal. Y también va a estar inervado por lo que es el nervio, el nervio temporal que proviene del nervio trigémino, ¿no? Como nosotros lo conocemos, el quinto par craneal. Ahora, la irrigación de este nervio va a ser también irrigado por la arteria temporal. Va a ser irrigado por la arteria temporal, esta en sus tres capas, desde la anterior, la posterior y la superficial, ¿no? Entonces, eso sería con relación a este músculo de masticación, muy importante, el músculo temporal, el más grande, como lo mencionamos hace un momento. Algo muy importante con resaltar este músculo es ya con relación a los trastornos que se pueden presentar en este músculo cuando hay alguna hiperactividad muscular, tal vez, o una mialgia muscular, ¿no? Eso suele pasar que el dolor que se va a presentar en este músculo, ¿ya? El dolor que se suele presentar en el músculo temporal, a veces deriva, o puede ser un derivado de lo que es del conducto auditivo externo, ¿ya? De este conducto auditivo externo, a veces aquí tenemos algún problema, pero el dolor va a ser reflejado, ¿no? Es un dolor reflejo, el cual se va a visualizar en el músculo temporal. Vamos a hablar del músculo predioideo medial. Vamos a hablar su función, su inserción, su origen. Primero vamos a hablar su origen. En la cabeza profunda se encuentra en la cara medial de la lámina del pleoideo lateral y de la apófisis piramidal del hueso palatino. En la cabeza interior está en el tubérculo del maxilar. Su inserción está en la cara medial de la rama de la mandíbula, debajo del orificio mandibular. Y su función es cuando se contraen de manera conjunta, ayudan a elevar la mandíbula y los maxilares. Cuando actúan por separado, protruye del lado maxilar y cuando lo hacen de manera alterna, determina el movimiento de trituración. Pero también vamos a hablar ¿qué patologías tiene este músculo? El músculo cuyos puntos de gatillo suelen activarse secundariamente al pleoideo lateral, los síntomas que podemos notar serían dolor de garganta, apertura mandibular, dolorosa, restringida, incluso sensaciones de taponamiento y típidos en el oído. La activación de este músculo puede venir dada las posturas de la cabeza adelantada o incluso acortamiento de la musculatura pectoral. Otro factor importante a tener en cuenta es el bruxismo. También a este músculo se le puede considerar uno de los músculos claves de la articulación temporomandibular, ya que influye en la posición de la mandíbula, la correcta trayectoria al abrir la boca y la coordinación con otros músculos. Como podemos ver, este músculo es muy importante para lo que es el tema de la masticación y para la articulación temporomandibular. Bueno, continuando con la presentación, voy a explicarles el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es un músculo corto, grueso y aplanado transversalmente, que está situado en la región infratemporal o pterigomaxilar. Se extiende desde la apófisis pterigoides hasta el cuello de la mandíbula. Este músculo se divide en dos porciones, un pterigoideo lateral inferior y un pterigoideo lateral superior. El pterigoideo lateral inferior está originado en la superficie externa de la lámina pterigoidea lateral y se extiende hacia atrás, insertándose en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Ahora, el pterigoideo lateral superior tiene su origen en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides y se inserta principalmente en la cápsula del disco articular, pero también se inserta en el cuello del cóndilo. Es más, un 70% de su inserción va en el cuello del cóndilo y solo un 30-40% en esta cápsula articular.
¿Cuáles son las funciones de estos pterigoideos? El pterigoideo lateral inferior tiene varias funciones, como la protrusión, las lateralidades y la depresión de la mandíbula, que es el único hueso móvil en el cráneo. Y la función del pterigoideo lateral superior es estabilizar el cóndilo durante los movimientos de la masticación, movimientos masticatorios. Ahora, la inervación de estos músculos se encuentran inervados por el ramo pterigoideo lateral del nervio mandibular, ambos músculos. Su irrigación está dada por la arteria meningia media y meningia menor. Ahora, ¿cómo vamos a ver si tienen algunas afecciones? Bueno, en el pasado se realizaba la palpación a estos músculos, sin embargo, fue muy incómoda y en ciertos casos esta palpación no llegaba al músculo. Entonces, mediante estudios se ha desarrollado la manipulación funcional, que es el estudio del músculo basado en su función. Entonces, se divide en contracción y en distensión, 2 horas al momento de verlo. En contracción, este músculo, el músculo pterigoideo lateral superior, cuando hace la contracción, lo que hace es estabilizar el cóndilo, es función. Entonces, en contracción pediremos al paciente que apriete los dientes y si siente dolor, el origen es este músculo, el pterigoideo lateral superior. Y en distensión, se le coloca 2 depresores linguales al paciente, como podemos observar en la imagen, y si esto disminuye el dolor causado, pues este músculo está afectado. Sin embargo, si esto no disminuye el dolor, estamos hablando de otro músculo. Ahora, en el pterigoideo lateral inferior, como les mencioné, tiene varias funciones. Una de ellas es la protrusión. Entonces, en el momento de la contracción, vamos a ir contra esta función. ¿Qué quiere decir? Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una protrusión y nosotros vamos a hacer una fuerza en contra de esa protrusión. Y ahora, en distensión, vamos a pedirle al paciente que apriete los dientes. Si en ambos casos el paciente siente dolor, la afección está en este músculo. Ahora, las patologías son los trastornos temporomandibulares que causan estos pterigoideos. ¿Qué es lo que pasa? Que por la sobreexigencia de los músculos, muchas veces causa productos de desecho, ya que los músculos están siendo sobreexigidos y no se les está brindando mayor irrigación o mayor cantidad de nutrientes. Esto causa una cantidad de desechos que va a generar dolor después. Ahora, este dolor se conoce como un trastorno temporomandibular, un trastorno en el cual el paciente refiere un dolor en el momento de morder, en la boca, o que no puede abrir o cerrar bien la boca por el dolor. Ahora, estos trastornos temporomandibulares están ligados con a patologías musculares y también con patologías de la TTM, de la ATM, perdón. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, gracias. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el músculo digástrico. Bueno, este es un músculo pequeño que está situado por debajo de la mandíbula, la cual se extiende desde el proceso mastoides del hueso temporal hasta el mentón. Este músculo está compuesto por un vientre posterior y uno anterior conectados a través de un tendón intermedio, el cual va a representar su punto de inserción común. Aunque no se le considera por lo general como un músculo de la masticación, tiene una importante influencia en la porción de la mandíbula. Ahora hablaremos del digástrico anterior. El digástrico anterior va a tener su origen en la depresión de la superficie interna del borde inferior de la mandíbula, tendrá su inserción en el tendón del digástrico posterior, va a cumplir las funciones de deprimir la mandíbula y elevar el hueso yoides, va a estar inervado por la rama mandibular del nervio trigémino, el cual es el quinto par craneal, y por el nervio miloioideo. Va a estar irrigado por la arteria submentoniana. Bueno, la palpación intraoral del vientre anterior del digástrico se va a conseguir pidiéndole al paciente que abra la mandíbula contra una resistencia, ubicando el cuerpo del músculo medial y prácticamente paralelo al borde inferior del cuerpo mandibular. Ahora el digástrico posterior. Bueno, el digástrico posterior va a tener su origen en el proceso mastoideo del hueso temporal, tendrá su inserción en el tendón del digástrico anterior, cumplirá las funciones de deprimir la mandíbula y elevar el hueso yoides, va a estar inervado por la rama digástrica, el nervio facial, y va a estar irrigado por la arteria lingual y la arteria facial. La palpación del vientre posterior se consigue por la palpación extraoral, por medio de la presión del pulpejo del dedo índice entre la apófisis mastoides y el borde posterior de la rama mandibular. Es posible palpar su contracción haciendo deglutir al paciente. Gracias. En esta oportunidad hablaremos sobre el músculo digástrico, el cual es un músculo pequeño situado por debajo de la mandíbula que se extiende desde el proceso mastoides del hueso temporal hasta el mentón. Este músculo va a estar compuesto por un vientre posterior y uno anterior, conectados a través de un tendón intermedio, el cual va a representar su punto de inserción común. Aunque no se le considerará por lo general como un músculo de la masticación, tiene una importante influencia en la porción de la mandíbula. El músculo digástrico tiene dos partes. El digástrico anterior tiene su origen en la depresión de la superficie interna del borde inferior de la mandíbula. Va a tener su inserción en el tendón del músculo digástrico posterior, cumplirá las funciones de deprimir la mandíbula y elevar el hueso yoides, va a estar inervado por la rama mandibular del nervio trigémino, el cual es el quinto par craneal, y el nervio miloioideo. Va a estar irrigado por la arteria submentoniana. Para poder palpar este músculo, en sí la palpación intraoral del vientre anterior del digástrico se va a conseguir pidiéndole al sujeto que abra la mandíbula contra una resistencia, ubicando el cuerpo del músculo medial y prácticamente paralelo al borde inferior del cuerpo mandibular. Ahora veremos la porción posterior. Bueno, la porción posterior va a tener su origen en el proceso mastoideo del hueso temporal, va a tener su inserción en el tendón del músculo digástrico anterior, va a cumplir también las funciones de deprimir la mandíbula y elevar el hueso yoides, va a estar inervado por la rama digástrica del nervio facial y va a estar irrigado por la arteria lingual y la arteria facial. Para poder palpar este músculo,
La palpación del vientre posterior se va a conseguir por la palpación extraoral, por medio de la presión del pulpejo del dedo índice entre lo que es la apófisis mastoides y el borde posterior de la rama mandibular. Es posible palpar su contracción haciendo deglutir al paciente.